Voy a sacarme esto porque creo que este próximo tema es más serio. Así que asumo que todo el mundo ya sabe de esta noticia, pero para los que no saben, les contamos que se dio una tragedia en el set de la película Rush, una película en la que Alec Baldwin tuvo un accidente con una pistola supuestamente de mentira, en donde lamentablemente se disparó y terminó matando a la directora de fotografía, a Lina Atkins, a la vez de que también fue herido el director de la película, en lo que hasta ahora parece ser un accidente, ya que esta arma estaba cargada con bala de verdad, motivo por el cual también tengo esta remera, que ahora le explicaremos por qué. Pero obviamente nadie sabía, o por lo menos Alec Baldwin no sabía, de que tenía balas en serio, lo que como mínimo creo que calificará como un accidente que podría haber sido evitable. En mi opinión, tengo que decir que son pocos los accidentes mortales que se dan en los sets, que muchos se dirán ahora con esto de las armas de fuego, termina pasando esto, pero en realidad hay muchísima gente que se muere en los sets. Por ejemplo, en el de Deadpool 2 murió una doble de riesgo en una pirueta que tenía que hacer con una moto, y también hay muchas otras en donde mueren. El caso más parecido fue el de Brandon Lee, el actor que protagonizó El Cuervo, en donde también, que para mí es la mejor película de todos los tiempos, pero hubo un accidente prácticamente con las mismas características. Si bien fue diferente, y si quieren ahora les explicamos más o menos cuáles fueron las diferencias, pero creo que acá hay bastante para analizar, con lo que, más allá de la tragedia, que creo que es lo más lamentable. ¿Qué opinan de este hecho que lamentablemente acaba de suceder? Híjole. Frida. Bueno, Jorge. No, Jorge, sí. Sí, perdón. Bueno, hasta donde he leído respecto a este caso en específico, quien estaba encargado de la seguridad, de ver si eran balas de utilería, o que más bien que fueran de salva, no es la primera vez que tiene un accidente similar en un set. Fue también en la película en la secuela del Cuervo con Kirsten Dunst, donde también este hombre estuvo involucrado en la producción específicamente para el mismo departamento. Así que no es la primera vez que este hombre tiene un accidente respecto a ello, y no entiendo por qué no se revisó con más esmero, a pesar de ser una película supuestamente independiente o de bajo presupuesto. También el hecho de que se supone, hace rato dieron ya un dictamen de que el arma no solo tenía una munición, tenía varias, y todas eran municiones reales. Eso es lo que más me da curiosidad. Y ya tantísimo tiempo entenderíamos un accidente como el que mencionas del set de Deadpool, donde una doble de riesgo falleció por un accidente en una acrobacia, o incluso en Monster Hunter, que también por una acrobacia la doble de Mila Jovovich perdió un brazo. Pero de eso a que haya municiones reales en el set y que pase una tragedia como esta, sí me parece exageradamente irresponsable por parte de cualquier productora que sea, no, dígase una productora grande o una productora independiente. Me parece demasiado irresponsable lo que pasó, y muy lamentable, sobre todo para los involucrados. Frida, ¿qué opinas de esto? Que no son buenas noticias, definitivamente. Pues no, pero híjole, no, es que ¿qué se puede opinar al respecto? Son tragedias. Yo creo que sí fue un accidente. Hay pues varias cosas que se utilizan ahora sí que en utilería en las películas, entonces yo creo que siendo una actriz y me dan una pistola, definitivamente pensaría que es una pistola falsa o que no tiene municiones, y me divertiría
fingiendo que sí las tiene o algo así. Entonces creo que no, yo sí creo que sea un accidente, no creo que sea algo más, creo que son cosas que se pueden prevenir fácilmente, pero que desgraciadamente pasan y pues ¿qué se puede opinar al respecto? Nada, está mal, pero fue un accidente y ya está. Oremos. Sí, no, acá creo que tenemos que ir por partes, porque como bien dice Jorge, esto era una producción bastante chica e independiente. Tan independiente que si ahora se hubiera aprobado esta huelga de la industria de Hollywood con la que están amenazando hace varias semanas, específicamente esta película no hubiera sido afectada, porque gran parte de la gente que contrataron no es parte de este sindicato principal, ya que no tienen plata para pagar personas tan expertas en su materia. Algo no menor, al menos para mí, es que Alec Baldwin no solamente era el protagonista de la película, sino también el productor, con lo que mucha de la responsabilidad de lo que pasaba en este set recae en él, lo quiera o no, ya que de haber un problema tendría que ser su responsabilidad. Y la cosa es que sí se dieron problemas aún previo a este trágico accidente, ya que ese mismo día, unas horas antes de que sucediera, algunas de las personas que estaban trabajando en el set se fueron porque estaban protestando por las condiciones en las que estaban trabajando, entre otras cosas, pues le debían sueldos hace un par de semanas y como que no estaban dispuestos a seguir trabajando gratis. Y aparentemente ahí decidieron llamar a esta persona a la que hace referencia Jorge y otras más para reemplazar a los que se fueron, con la mala suerte de que esta persona que estaba a cargo de las armas de fuego parece que no era un tipo que tenía la mejor reputación en Hollywood, era conocido por no ser demasiado estricto en su trabajo y había tenido problemas en el pasado. Como si esto fuera poco, esa misma arma que usaron, con la que tuvo el accidente de Alec Baldwin, había tenido problemas en días anteriores, pero, entre otras cosas, por lo chica de la producción, de toda la forma la siguieron usando porque capaz que no tenían plata para comprar otro. Todo esto culminó en que le dieron a Alec Baldwin esta arma que en teoría estaba descargada, con la cual empezó a practicar la escena que tenía que hacer, lamentablemente también justo enfrente de la cámara, escapándosele el tiro que le dio la directora de fotografía. Estos son los hechos, o al menos los hechos como se conocen hasta ahora, el 27. Capaz que la cosa siga avanzando y esto cambia de alguna forma, pero sabiendo esto, ¿quién tiene la culpa de la situación? ¿O hay un culpable o un responsable de aún esto siendo un accidente que haya pasado? Pues si se buscara un culpable, creo que debería hablarse con el de utilería, ¿no? Sí, digo, es increíble que, insisto, si este hombre ya tenía esa reputación y ya no se había tenido las medidas al respecto, y como bien dice, en la investigación se dijo que varias personas se habían retirado del set horas antes del accidente, otras personas. A mí es lo que más me sorprende, que siendo una producción tan chica, con un actor tan grande involucrado, se hayan tenido ese tipo de descuidos y acciones tan irresponsables. No importa si es una producción tan grande o tan chica, se debe tener cuidado. Y no sé si ustedes llegaron a ver algún post de los que pusieron en últimos días a partir de este accidente, de que, por ejemplo, en producciones como Marvel Studios o incluso algunas de Star Wars no utilizan ni siquiera réplicas de armas, utilizan un palito de madera con puntitos que posteriormente en CGI se coloca un arma. Muchos incluso dijeron, no, pero es que es una producción barata, por eso utilizaron un arma, una réplica de arma con municiones reales. Y lamentablemente eso no tiene nada que ver, porque aunque se hace una producción independiente y que no tienes tanto presupuesto, esos efectos de CGI supuestamente solo tienes que montar una especie de modelado en 3D digital y ya,
que no cuesta ni siquiera $5 para cualquier producción. Y es lo más sorprendente de todo, que por quererse ahorrar unos centavitos o querer tener un efecto más realista, como lo están llamando algunos, se haya tenido un accidente. Y no creo que ninguna producción ni ningún salario tenga que ponerse sobre encima de las vidas o la seguridad de cualquier persona. Y eso fue lo que desgraciadamente terminó ocurriendo en este caso, que el descuido de varios factores, incluyendo la irresponsabilidad del de utilería, fue lo que le cobró la vida a esta mujer y accidentando o hiriendo de gravedad al director de la película. Sí. En mi opinión, para mí acá hay un solo problema que excede a todos los otros y casi que sería el único factor a tomar en cuenta, porque sinceramente no entiendo qué mierda hacía una bala de verdad en el set de una película. O sea, todo lo otro puede ir y venir. Es más, se podría haber dado todo lo otro y cosas peores, pero lo único que no podía pasar es tener una bala de verdad, porque ¿para qué la querés? Ya esto de por sí es raro, ya que las balas normales no entran en los cargadores de lo que se conocen las pistolas props, o sea, esas pistolas que se usan en las películas. Así que no sé qué pasó, porque de alguna forma entró una bala en ese agujero del tambor de la pistola que no podría haber entrado. Ahora, ¿Alec Baldwin es culpable de eso? En mi opinión no es culpable, pero lo que sí es responsable, que son dos cosas muy diferentes y en su caso por partida doble. Una, porque lo quieras o no, él fue el que terminó disparando el arma y también por ser el encargado de la producción. Si cualquiera de nosotros, por ejemplo, está manejando por la calle, se cruza con alguien y accidentalmente lo mata, yo no sé si todo el mundo termina saliendo caminando por la calle, no va a la cárcel y al otro día almuerza con la familia de la víctima. No digo que esté mal, pero no es lo que pasa en la mayoría de los casos, por más accidente que sea. Es más, hoy mismo acá en Uruguay salió en los diarios que en todos lados un comerciante mató a un delincuente que quería asaltarlo y casi que por primera vez, o casi como fue tan importante que salió como una noticia de que no fue a la cárcel por una nueva ley que se inventó acá en Uruguay que se llama la LUC, porque si no, también hubiera terminado preso, por más que a ojos de todo el mundo hubiera sido algo en defensa propia. Y acá también entra lo que se conoce como la responsabilidad patronal, porque Alec Baldwin, al ser el productor de esto, es el jefe y esto es una empresa, o sea, todas las películas son eso, una mini empresa y la responsabilidad cae en los productores. Y acá hay que aclarar, a la hora de hablar de responsabilidades no es una responsabilidad penal, o sea, no es que lo haya hecho a propósito, pero sí hay una responsabilidad civil. Y estoy seguro que le pueden hacer un agujero grandísimo a Alec Baldwin y con el tipo de producción que era, que obviamente no tenían demasiada plata, vaya a saber qué seguro tenían también y se podrían haber buscado otro problema por otro lado. Y acá creo que hay una cosa más, que es algo que creo que la mayoría de la gente no está hablando, pero sí hay que mencionar, hay que animarse a mencionar, ya que yo siempre trato de decir lo que no hay que decir, pero a mí, ¿cómo les cae a ustedes Alec Baldwin antes que eso? Como actor, bien. Como persona, no tanto. Sí, yo creo que él tiene como tres lados que se puede preguntar. Como actor, como persona y toda su actividad política, porque creo que aún a través de su actuación, sobre todo cómica, ha estado muy activo en la parte política. Así que les pregunto de los tres puntos de vista, ¿cómo les cae? A ver, Jorge. Como actor me cae bien.
definitivamente no soy de los que se mueren por ver una película de Alec Baldwin, pero sí vería una en el cine, caso Misión Imposible en su momento, o cualquier otra película de él que me dé risa, como la que hizo con Meryl Streep. No soy gran fan, pero sí me gustan muchas de sus películas. En actividad política hay 50-50, no estoy tan de acuerdo con él en muchas cosas, no estoy tan desacuerdo con él en algunas otras. Y como persona, hasta donde he leído que es él como persona y cómo trata a algunas de las personas dentro de las producciones que él elabora, o como actor, las exigencias que ha tenido para gente del crew, no me parece que sea así que digas, uy, qué amable se ve este hombre, o qué agradables historias han salido sobre él y su comportamiento hacia otras personas, pero de ahí en fuera prefiero, a mí a veces me cuesta mucho trabajo, pero prefiero separar mucho la obra y el trabajo de la persona. Bueno, yo no sé, como actor creo que me cae bien, creo que es bueno en lo que hace, tal vez no es el más talentoso del planeta, pero creo que es bueno, y las pocas películas en las que lo he visto creo que son bastante disfrutables, si no son muy buenas, al menos son entretenidas. Y como persona, la verdad, no tengo ni la menor idea, no, o sea, sí he leído algunas cosas de que no es muy gentil con su equipo, pero siempre he sido de las personas que le gusta ver las dos caras de cada moneda, entonces no sabría decir muy bien si lo he analizado como persona al menos, no ha pasado, entonces no sé. Y en el punto político, híjole, es un arma de doble filo también ese asunto. Creo que son cosas que uno puede decir, no, es que esto no lo hace bien, o esto no beneficia, o esto bla bla bla, bla, pero realmente yo no estoy ahí, yo no sé realmente si se puede hacer algo que beneficie, o si se puede hacer como algo que sea a beneficio propio, o no se puede, no sé, la verdad no tengo ni la menor idea, porque no soy muy conocedora de las partes políticas, entonces de igual forma hay cosas en las que puedo estar de acuerdo, hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo, pero tampoco soy muy abierta a criticarlas, porque no sé realmente si dentro del ámbito político y de una forma en la que se pueda beneficiar al mundo o no, es correcto o no es correcto. Entonces desconozco mucho esa parte, así que tampoco me voy a meter ahí. Ya. A forma personal, a mí me cae bien. Creo que es un excelente actor. A forma personal, una de las mejores escenas de todos los tiempos es su monólogo en Glengarry Glen Rose, eso del ABC. No sé cuántas veces, miles de veces habré visto esa escena. Y si bien es alguien que no solamente ha hecho buenas películas, es uno de los pocos actores que, aún en las malas películas en donde se encuentra, creo que nadie va a decir que la película termina siendo mala por él, ya que como que siempre es lo rescatable, por más pésima que sea la producción. En lo que tiene que ver con su manera de pensar en lo político, no sé si llamarlo extremista en algunos temas, pero creo que sí se va a extremos en algunos casos, además de que en la vida real no parece ser la persona más dócil del mundo, y también, sobre todo con Kim Basinger y con su trato con la hija, aparentemente como que le pegaba a las mujeres, que eso es algo que a mí me molesta, pero es un tema aparte, capaz que para tratar otro día. De lo que sí estoy seguro, y teniendo que ver más con la parte de vista de su forma de pensar y la forma de pensar de mucha gente en Estados Unidos, creo que si esto hubiera pasado en otra película, si él le hubiera pasado a otro actor, si se hubiera dado de otra forma, capaz que en una película que estaba haciendo algo a favor de Donald Trump,
o sobre todo si él hubiera sido el herido en este caso, yo no sé si la cosa se quedaba ahí, porque por lo que conocemos de él, creo que él hubiera sido el primero en hablar mal en contra de las armas de fuego, que son peligrosas, que aún en estas circunstancias controladas hay que tener cuidado y hay que prohibirlas en todos los sets de todo el mundo. Más que nada porque es lo mismo que estaba haciendo él todos los días, aún antes de que se diera esto. A la vez, esto siendo otra cosa de la que capaz que no sé si tendríamos que hablar, pero una de las cosas que yo estaría averiguando es de dónde salió esta bala, sobre todo cuando un rato antes de que se diera este accidente, mucha gente se fue del set por estos problemas con la producción. Yo no sé si ahí no puede haber algo medio raro en donde capaz que alguien terminó introduciendo esta bala, capaz que no con la idea de que sucediera esta desgracia, pero sí para darle un susto, para decirle que tenés que contratar a gente idónea para esto. Al menos no se me hace impensable que esto haya pasado a propósito, porque por lo que entiendo de la forma que funcionan las armas de fuego en Hollywood, esto no tendría que haber pasado en el sentido de que no tendría que ser físicamente posible, ya que de nuevo, estas balas no tendrían que entrar, las balas de verdad, en los agujeros de los tambores de las armas de las películas. En realidad mi primer instinto fue pensar de que le habían puesto malas balas de salva, capaz que con un tapón mucho más grande de lo que tenían que tener, que es lo que tienen las... O sea, las balas de salva son una bala normal que tiene la pólvora, pero en vez de tener el pedazo de metal que es la bala, tienen como un taponcito, que puede ser de plástico, puede ser de madera, y sinceramente yo pensé que capaz que ese taponcito podía llegar a ser más duro de lo que uno se imaginaría, y eso fue lo que terminó generando el accidente, pero acá no creo que aplique, porque la misma bala, aparentemente se disparó una sola bala y esa misma bala atravesó a la directora de fotografía y le terminó pegando al director y también hiriéndolo. Cosa que yo asumo que solamente puede pasar con una bala de verdad, o en el caso de que se haya disparado con esas malas balas de salva muchas veces. Pero con algo que yo no estoy de acuerdo es con prohibir las armas de fuego en los sets, que es algo que ustedes mencionaron. Y es algo que también se está planteando. ¿Creen que eso puede ser la solución para que esto no vuelva a suceder, por llamarlo de alguna manera? Sí, yo estaría completamente de acuerdo con que se quitaran todas las armas de fuego en cualquier tipo de producción. Digo, si son réplicas, como mencioné que son cuadritos de madera con puntos para ponerle una maqueta digital, no veo cuál sería el problema de seguirlo haciendo de esa forma. Si grandes productoras y el molde cuesta $5 para comprarlo, no estaría tan en desacuerdo que se hiciera a la nueva forma que lo están haciendo producciones como Disney, que sí, a lo mejor necesitan armas reales, como en Black Widow, pero no necesitan armas reales o réplicas de armas para las producciones. Yo no sé si es tan barato, digo, porque un palito que haga de arma es un palito, pero después eso hay que reemplazarlo con efectos digitales. Eso sí ya es. Y no sé si este tipo de producción, que parece que tenía $2, podría afrontar un gasto así. Sobre todo cuando no le puede pagar los sueldos a los actores y por eso se van del set. Acá en México teníamos, en la época de oro del cine mexicano, se le dice a cierto periodo de las producciones mexicanas, teníamos algo que se convirtió en un juguete después. Son una especie de círculo de cuadritos de pólvora. El arma, cuando se dispara, se amartilla el arma y a la hora de que cae el martillo sobre la munición, solo se revienta dentro, en el espacio tan mínimo que queda el cuadro de pólvora y el martillo, y solo truena en el área de atrás del arma, en el martillo. Estas se utilizaban durante películas que necesitaban réplicas de armas, y a la hora de amartillar el arma se va girando el tambor, y de esa forma tronaba y sacaba el efecto
con chispa de que había una munición real. A mí lo que me causa curiosidad es que si es un invento que tiene años en producciones mexicanas y por evidentes razones en Estados Unidos tendrían que tener una, no sé si decirle tecnología o idea similar, ¿por qué insistir en usar armas con salvas incluso? Pueden ser réplicas muy bien hechas, pero aún así con salvas, pues ya vimos que hay riesgo y que lo hubo. Sí, algo parecido iba a decir. O sea, realmente creo que no es necesario que haya armas reales. Creo que hay muchísimas otras opciones, ya sea falsas de juguete o el palito de madera. O sea, creo que hay muchísimas otras opciones y ni siquiera necesitas una bala o una munición o algo dentro. O sea, con el simple y sencillo hecho de tener un buen editor en sonido, ya la armas perfectamente. Entonces yo sí estaría de acuerdo en que no deberían de tener armas dentro de los sets porque, pues, ¿para qué? O sea, creo que eso ya se está obsoleto. Creo que no le vi el sentido de usar armas, no hay por qué, no hay para qué. Y sabes, Al, incluso hay una película coreana que por ahí, cuando salió esta información de las armas falsas con CGI, hay una película coreana igual de bajísimo, pero bajísimo presupuesto, que utilizó una especie de gancho con una lámpara enfrente, con una linterna, y cada que el actor hacía que disparaba el arma, prendía la linterna. Y entonces los extras sabían que les tenían que recibir un balazo porque prendían una linterna. Y era una película, yo creo que a comparativa de las producciones de Estados Unidos, hasta las más independientes, era una película hiper barata, la película coreana que te menciono. Sí, yo sinceramente no estoy tan de acuerdo. Hay un chiste de Chris Rock que siempre me quedó grabado y creo que aplica perfectamente para este caso, porque él dice de que en realidad lo que hay que no hay que tener tanto control de armas, lo que hay que controlar son las balas. Si cada bala costara $5.000, creo que para empezar ya se acabarían todos los muertos por bala perdida, porque nadie se va a arriesgar a tirar una bala de $5.000 para ver qué es lo que pasa. Y si alguien quisiera matar a alguien, tendría que conseguirse un segundo trabajo para poder eventualmente pagarse una sola bala y ahí poder asesinar a la persona, que creo que es un sistema mucho mejor que este famoso sistema de espera de comprar armas en Estados Unidos, que tenés que esperar tanto tiempo en el caso de que quieras comprar por lo menos una arma chica. De la grande no hay tanto problema. Sé que esto es inaplicable en la vida real, pero sinceramente creo que este hecho, si bien es importante, no hay que tomárselo como el fin del mundo, que creo que es como mucha gente lo está viendo ahora. Es importante, por supuesto que sí, pero no es algo que pase todos los días. Como punto de comparación, este caso del Cuervo ocurrió hace casi 30 años y en Estados Unidos hay un promedio de 2 tiroteos semanales en las escuelas secundarias, de los que no se dan a conocer, a no ser por unos pocos casos, y sinceramente eso me parece un problema mucho más importante a resolver que muertes en set de filmación que se dan cada 30 años. Mi miedo, y no me gusta utilizar la palabra miedo nunca, pero para mí el peor escenario es que esto se tome como un chivo expiatorio y en el calor de la situación se asuman medidas que no creo que sean buenas, como por ejemplo pasó con el Patriot Act, después de lo de las Torres Gemelas, que en ese momento a todos nos parecía la mejor idea del mundo, pero ya sabemos lo que pasó, digo mismo con la creación de ICE, que también se inventó en ese momento, o tantas otras cosas que se crearon con buenas intenciones por parte del público, pero en la realidad califica como lo que dijo un ex asesor de Obama. Simplemente es una situación en donde no querían desperdiciar una crisis. ¿Se pueden empezar a usar armas de goma y ponerles efectos especiales para simular un disparo? Yo creo que sí, pero no creo que sea lo mismo, porque
por algo se utilizan estas balas de salva, ya que, por ejemplo, cuando uno dispara una pistola, no es solamente el disparo que sale para adelante, sino también el recule, que es algo que hace más realista el disparo en sí, y no sé si es tan fácil de crear sin esa ayuda, por llamarlo de alguna manera, de lo de la salva. Por ejemplo, la última serie, esta que sacó Kate Winslet, que ella era una detective, no usaron armas de verdad tampoco, lo hicieron con efectos especiales y parece que era bastante notorio de que los disparos no eran en serio. Con lo que capaz que ahora alguien dice, pero esto es salvar una vida, o como dicen los Simpson, piensen en los niños. Está bien, yo creo que es una buena idea, pero yo creo que la industria al día de hoy está tendiendo a hacer todo lo contrario. Digo, ya casi que le exigimos a las películas que todos los efectos especiales no sean con computadoras, sino que sean efectos reales, prácticos, y todos aplaudimos cuando en Mad Max vemos autos volando por los aires o la gente haciendo piruetas, que son mucho más peligrosas que estar enfrente de una bala de salva, o Nolan haciendo un auto que dé vueltas en el medio de la carretera, o por ejemplo, lo mismo que pasó con James Bond en Casino Royale, que batió un récord por dar el auto que dio más vueltas cuando se salió de la carretera, y todos aplaudimos porque eso lo hicieron en serio, qué bueno que está, y para mí eso es mucho más peligroso que estar enfrente de un arma de salva. Obviamente para mí esto es una oportunidad para mejorar, para tratar de que esto no vuelva a pasar, y por eso es que tiene que haber expertos dentro de estos sets, porque de nuevo, digo, específicamente este problema se da una vez cada 30 años, y en los sets la gente se muere mucho más seguido por otro montón de cosas. Y no entiendo el razonamiento de mucha gente que por un lado pide que se quieran hacer efectos prácticos con todas las películas, y eso es lo que aplauden, y ahora quieren sacar las armas por esto. ¿No es una contradicción? Sí, sí es una contradicción en muchos sentidos, pero bueno, a título personal, yo creo que el hecho de que un actor que sepamos, evidentemente que es un actor, no sé, voy a poner un ejemplo con Los Siete Magníficos, donde de Denzel Washington y Ethan Hawke, pongamos de ejemplo esa película. Sabemos que en esa película hay demasiados tiros con armas de fuego, demasiados para cualquier película de vaqueros. Pero incluso en esa, hasta donde leí, lo único que hacía era tronar el arma para que pusieran digitalmente, posteriormente el efecto de las balas. Obviamente los estruendos de humo y madera reventando por todos lados, pues eso ya eran efectos prácticos. Y como bien dices, creo que muchos expertos deberían tener cuidado o ser, de verdad, estar capacitados para una labor como esa, no porque la escena implique que el doble de Daniel Craig tenga que dar 800 vueltas dentro de un auto que se acaba de accidentar, significa que esté bien, o incluso, como dices, Tenet con Nolan o cualquier otra película que utilice efectos prácticos, no creo que sea tan... Es más, o sea, perdón que te interrumpa, Ajá. digo, pero si nos vamos al extremo, esto mataría la industria de los dobles de acción. También el problema aquí es que dicen, ok, contratamos a tal experto, pero ya hubo un accidente, como dices, como lo mencionaste al principio, Deadpool, ok. Contratamos al coreógrafo, contratamos a quien está encargado de la seguridad del arnés, contratamos a quien ya practicó la escena, pero al final hubo un accidente y hubo un muerto. Monster Hunter... Pero para aclarar esto de Deadpool 2, que capaz que es importante. Si bien en Deadpool tenían esta persona que hizo la pirueta y lamentablemente terminó muriendo, después se dejó saber que este era su primer trabajo. Era la primera vez que hacía una pirueta de acción y no la contó. O sea que si bien, obviamente, era profesional porque le estaban pagando de esto, no era una persona que capaz que pudiera considerarse una profesional, y esta pirueta específicamente iba más allá de sus habilidades.
Por eso creo que hay que tener la persona indicada, no solamente a la hora de revisar un arma, sino hacer una pirueta y eso, pero estamos hablando de producciones que cuestan cientos de millones de dólares. No sé cuánto costó esta película de Alec Baldwin, pero están los millones de dólares. Sí, Creo que, eso o es a sea, lo que hay, iba. Justamente eso, no tendría por qué importar el presupuesto, no tendría por qué importar cuál es la productora o quiénes están detrás de la productora encargada. El hecho es de que deben de tener mayor rigor en estas medidas de seguridad, en fijarse, y como dijiste justo al principio, ¿qué rayos hacía una bala real en el set? ¿Por qué tendrías que llevar una bala real? Estoy de acuerdo que en Estados Unidos es más fácil comprar un arma que comprar libros para la escuela, pero aún así, ¿por qué tendría que haber, sea tu presupuesto de $2 o de 2.000 millones de dólares, por qué tendría que haber un arma real o una munición real dentro de ella? Eso es lo verdaderamente preocupante. sí, no, ¿Cuántas? es peor que eso, digo, específicamente en Walmart, que es una de estas tiendas grandotas, es mucho más difícil, ahora no lo tengo a mano, pero comprar estos spray de aire para limpiar las computadoras, tenés que mostrar identificación y tenés que demostrar que sos mayor de edad para poder comprar eso que es aire comprimido, porque parece que te puede drogar o algo así, pero cualquiera puede comprar una bala. Las pistolas son más difíciles, pero una bala la puede comprar alguien mucho más fácil que esos spray de aire comprimido para limpiar la computadora. Incluso había visto un comentario en Twitter que me pareció hasta ridículo, que decía que no tendría por qué, incluso no tendrían por qué existir este tipo de películas que te enseñan a usar armas. Pusieron de ejemplo a Javier Bardem en Sin lugar para los débiles, en el que con un tanque de oxígeno hizo un arma que perforaba tanto cráneos como puertas, como hacerle daño a otras personas. Y yo digo, una película o un material audiovisual no está para educar a las personas. Y Pero, tampoco ok, entonces también tenés que prohibir a MacGyver, porque MacGyver, exactamente. semana de por medio, hacía una bomba con harina y un pedazo de plástico. Sí, y el punto es que un producto audiovisual, dígase videojuego, película, serie o lo que sea, no está para educar, ni siquiera es para que imites esas actitudes. Y el problema es que allá en Estados Unidos, como reitero, parece broma, pero reitero, es más fácil conseguir un arma y una munición real que libros para la escuela. Entonces, esto es lo preocupante. Esto es realmente importante para las producciones, que si ya lo revisaste una vez, ¿por qué no revisarlo unos segundos antes de realizar la escena? Y si bien la película que estaban haciendo, que seguramente ya está más que cancelada la producción, lo preocupante es cuántas personas que seguían involucradas se quedaron sin trabajo por culpa de una sola, por la irresponsabilidad de una sola, y lo más importante, que se perdió una vida por el descuido de alguien totalmente irresponsable en su labor, y que no era la primera vez que tenía un accidente en set. Como lo dije, en la secuela del Cuervo, donde aparece Kirsten Dunst, este hombre había trabajado y ya había habido un accidente bajo su, bajo su cargo. Pagatín, para vos, no tenés que estar de acuerdo con nosotros, Frida, pero ¿te parece una contradicción esto de querer sacar las balas, pero querer tener la mayor cantidad de efectos prácticos posibles? Sí, yo creo que sí es un poco contradictorio, pero también creo que hay que como que pensar un poco más en los riesgos y olvidar un poco más bueno, a veces tenemos que olvidar un poco más nuestro fanatismo como cinéfilos o como cualquier otro, como gamer, como deportista, como sea, o sea, olvida un poco el fanatismo y ve un poquito más por las personas, porque si los riesgos son más altos o más grandes que los beneficios, creo que es mejor no tomarlos. Sí, digo, yo no estoy muy de acuerdo con eso, digo, porque, digo, es como decir, esto es riesgoso, un cuchillo, es súper riesgoso. ¿Por qué tienes un cuchillo en tu escritorio o en tu área de trabajo? Está comiendo. Ah, ok.
O sea que habría que prohibir todos los cuchillos en las cocinas de las casas, porque esto es súper peligroso. ¿Sabes usar un cuchillo? Creo que la idea de tener un accidente con lo que sea, no. Pero si sabes usar un cuchillo, el riesgo es menor. Si le das un cuchillo a un niñito de 2, 3, 5 años, el riesgo va a ser mayor porque no vas a saber usar un cuchillo. Tú sabes usar Pero un si vos cuchillo, estás el en un riesgo es set menor. en donde estás teniendo un arma que supuestamente es prop, o sea, que no tiene balas reales, que te la da un experto después de revisarla. Por eso dije que fue un accidente trágico. Claro, digo, los accidentes pueden pasar, digo, pero eso no puede generar que se prohíban todos los cuchillos, porque todo el mundo yo me he cortado 1000 veces, mira, no sé si mira. Pero Ahí tengo, no has muerto. Bueno, ¿quién te dice que no A que menos no pueda que morir de un estés cuchillo? mal mentalmente, pues puedes tener No como necesariamente, porque un estar arma mal así. mentalmente. Digo, yo voy con este cuchillo, me caigo, me tropiezo y justo el cuchillo estaba así, me caigo arriba. No prefiero ¿Cuáles estar son las mental. probabilidades de que pasen eso, Al? Creo que son como 1 en 6,000 o 1 en 7,000. Bueno, 1 en 7000. Y acá estamos hablando de una vez cada 30 años que pasa esto. Dije que fue un accidente trágico. De hecho, sí lo dijo. Pero por eso, digo, me parece que no es mucho más peligroso un cuchillo que todo lo otro. Y reitero, digo, todos los autos, todos los dobles de acción tendrían que ser prohibidos. Y me parece que lo que tendría que pasar es tener mejores profesionales, estar preparado para esto. Y un accidente es un accidente. O sea, esto creo que no se pudo evitar. Y es lamentable que haya pasado, pero digo, han habido otras muertes en otras películas. En esta misma ha pasado, y a mi gusto personal es la mejor película de todos los tiempos, aún con eso de por medio. Así que, obviamente. Públicamente, de hecho, nadie está culpando a Alec Baldwin ni lo está responsabilizando porque todo el mundo ha resaltado. Fue un accidente provocado por Alec Baldwin, pero responsable es otra persona, no directamente Alec Baldwin. Él fue el que jaló el gatillo, pero él no puso la bala. Reitero, si vos estás manejando y atropellás a alguien sin querer, no sos el responsable, pero vas en cana. O sea, vas a la cárcel. Si sos el patrón en la construcción de un edificio y uno de tus trabajadores se accidenta por un arnés que no compraste o algo que pasó mal, acá por lo menos en Uruguay, el jefe, que en este caso es Alec Baldwin porque es el productor de la película, tiene responsabilidad laboral. O sea que él tiene responsabilidad por partida doble. Y de la misma forma, vuelvo a repetir, él es alguien que tiene mucha gente en contra por su forma de pensar política, sobre todo por todas estas imitaciones que hace de Trump, sus puntos de vista mismo con las armas o al aborto o lo que sea. Y justo esto se termina dando unas horas después de que muchos de los trabajadores de esta película se fueran de la producción, y yo no descarto que uno de esos resentidos, por ponerle un nombre, le haya metido una bala de verdad simplemente para tratar de probar un punto y no se imaginaba de que la cosa pudiera llegar tan lejos. No digo qué es lo que haya pasado, pero creo que es algo que habría que investigar, sobre todo porque la simpatía hacia él, sobre todo por su punto de vista político, pudieron llevar a esa situación, y también laboral, porque no le estaba pagando el sueldo a la gente y por eso se fue. Ya como sea, creo que esta película no va a ver la luz del día, porque no sé qué tanto se habrá filmado, pero también no sé si alguien la va a querer ver, por más que se termine, de la misma forma de que aparentemente no vamos a ver a Alec Baldwin por algún tiempo. Hoy él anunció de que se iba a retirar de la actuación, no se sabe por cuánto, o si es en forma definitiva, pero por ahora no va a hacer nada. Y creo que de mi parte, y de la parte de todos, creo que le damos el pésame a los involucrados, sobre todo a la familia de la víctima, y ojalá que esto no vuelva a ocurrir en ningún lado.
Yo sinceramente, si fuera por mí, prohibiría las armas. No prohibiría las armas en las películas, pero sí prohibiría las armas en general. Pero me guste o no, y esto creo que cambia de país en país, pero en Estados Unidos es legal tener armas. Me guste a mí, le gusta a ustedes, yo le gusta a los propios americanos, y es un derecho de la gente. Y mientras eso siga así, creo que hay que respetarlo, como por lo general toda la gente que está en contra de las armas en Estados Unidos pide que se respete lo del aborto, que es tan legal como las armas en ese país. Así que no creo que sea lógico pedir que se respete una cosa y estar en contra de la otra cuando ambas son legales. ¿Estás diciendo que el aborto es comparable con asesinato por arma? No, hasta yo ¿Cómo? lo comparo de esa forma, hasta yo lo entendí de otra forma. Explícame, porque no entendí. A ver, que lo explique Jorge, a ver cómo lo entendió él. Yo entendí que se refiere a que en un país donde una cosa es legal, en específico el aborto, sea más o más, se tenga que revisar más una ley como esa que sobre las armas mismas. Okay. No dije eso. Lo que yo lo entendí de esa forma, O sea, Alec Baldwin es un tipo que está en la izquierda y obviamente hay cosas que no le gustan. No le gusta a Trump, no le gusta lo de la segunda enmienda, que es lo de tener armas, no le gusta lo de la pena de muerte, y hay muchas otras cosas que están de acuerdo la gente que más de izquierda. La gente más de derecha está de acuerdo con la pena de muerte, está de acuerdo con la segunda enmienda y está en contra del aborto. Pero en los hechos, en papel, la posibilidad de tener un arma en Estados Unidos es legal. Y en los hechos, en los papeles, en Estados Unidos, el derecho a tener un aborto es legal. Y por lo general, la gente que está a favor de una cosa está en contra de la otra y viceversa. Entonces, si yo quiero tener un arma, no puedo decir que el aborto está mal cuando es tan legal como tener un arma. O si estoy de acuerdo con el aborto, no le puedo decir a otro, no tengas un arma porque no podés, porque es legal. Yo no estoy de acuerdo con las armas, pero no me creo capacitado a impedirle a otra persona que la tenga. Yo estoy de acuerdo con el aborto. Es más, hace mucho tiempo, cuando tenía 21 o 22 años, tuve un aborto con una ex y no estoy arrepentido. Y creo que tendría que ser algo que tendría que pasar. Pero creo que la idea es ser coherente. Y si una cosa es legal, podés tratar de cambiarla, como por ejemplo se cambió la pena de muerte. Digo, hace unos 20 años había decenas de estados en Estados Unidos en donde se podía matar gente y al día de hoy creo que Texas y alguno más quedará, pero digo, son muy, pero muy pocos. Y sinceramente me parece casi una contradicción, porque por lo general la gente que está en contra del aborto está a favor de la pena de muerte. Es como decir, mira, no lo abortes, espera que nazca que nosotros en unos años te lo matamos si llega a cometer un crimen. La verdad que no entiendo. Es más, esto creo que hay mucha gente que no lo sabe, pero a ver si ustedes lo tienen en cuenta. ¿Cuál es el motivo para que la mayoría de la gente esté en contra del aborto? O sea, creo que es un tema candente para vos, Frida, pero... Acá en Puebla, en específico, mucha gente está en contra del aborto porque estamos al menos Puebla es una de las ciudades con más iglesias y con más cuestión de fe. Entonces, mucha gente apela más a eso que a la lógica. Y desgraciadamente, eso es algo que la sociedad mexicana tiene muy arraigado, que es el poder de la fe, el creer en una religión, en creer en eso. Y eso a veces obstaculiza los derechos los derechos humanos fundamentales, y uno de ellos, desgraciadamente para la sociedad poblana, es el que no pueden, ya es legal matrimonio igualitario, pero no es legal en todo México el aborto, por las mismas cuestiones de algunos partidos políticos y de algunos ideales religiosos. ¿Para vos, Frida? Pues yo soy pro decisión, no como le dijeran, porque si ya
dices pro aborto, ya piensan que automáticamente quieres abortar y vas a obligar a todo el mundo a abortar y todo. Entonces creo que es más comprensible decir pro decisión. Y afortunadamente aquí en Oaxaca, en México, Oaxaca, ya es legal, ya está despenalizado, no tanto legal, pero es despenalizado. Y mucha gente sí se puso en contra. Yo me acuerdo que una vez Carmen Aristegui vino aquí a Oaxaca a dar una conferencia sobre algo completamente opuesto al aborto, pero como buena feminista traía su pañuelo verde y una mujer la cuestionó diciendo que por qué mataban a los bebitos o algo así dijo, la verdad ya no me acuerdo, fue hace como mucho tiempo, hace como unos 3, 4 años. Y pero dijo algo por el estilo, ¿no? Que el aborto era prácticamente asesinato y que por qué teníamos que celebrar que ya se había despenalizado aquí en Oaxaca. Y es exactamente por lo mismo, o sea, son personas que son muy religiosas y las pocas personas que no son religiosas y que no apoyan el aborto, al menos aquí en Oaxaca, me han platicado que es porque tienen como, bueno, no lo dicen con esas palabras, pero yo lo siento así, que tienen como fue responsabilidad de la mujer, ¿no? El por qué abrió las piernas. Entonces, eso es algo que tiene que asumir. Y por más, o sea, no soy religioso, pero eso es algo que tienes que asumir como mujer. Y obviamente yo no estoy de acuerdo, yo creo que todos somos humanos, que cometemos errores, que hay veces en las que deseamos un hijo, pero a la mera hora dijimos, uy, creo que siempre no lo deseo y mejor prefiero no. Entonces yo sí soy pro decisión y eso es como al menos lo que he visto aquí en Oaxaca. Sí, para mí una de las cosas que tenemos acá en Uruguay es que tenemos mucha televisión argentina y en Argentina se estuvo discutiendo por mucho tiempo el aborto. Pero ¿cuál es el problema? Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que no sé si pasa en México, pero acá en Uruguay no se da porque somos un estado completamente laico, pero en Argentina todo lo que tiene que ver con el gobierno tiene que ver no específicamente con la religión, sino con lo católico. O sea, tenés que ser católico, por ejemplo, para ser presidente. Hubo un presidente, se llamaba Menem, que el tipo era musulmán, pero tuvo que decir que era católico porque si no, no podía ser presidente. Y toda la constitución de Argentina tiene que ver con el catolicismo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si estás teniendo esa constitución, y eso es como la ley of the land, tenés que cambiar primero la constitución para después hacer lo otro. Y creo que la mayoría de la gente está en contra del aborto, más que nada por un problema religioso. Yo soy religioso, no soy católico, soy protestante y reitero, yo a los 20, 21 años pasé a través de un aborto, no me arrepiento, pero como digo eso, considero que el aborto es asesinato. O sea, si esa misma persona, ese mismo feto, esperas unos meses, se convierte en una persona y creo que lo que hay que hacer es tener, de la misma responsabilidad que hay que tener para cargar un arma en un set de filmación, hay que tener la responsabilidad cuando te acostás y si bien estoy a favor del aborto, para mí es un asesinato. Técnicamente no está visto así, pero para mí lo es. Pero hay algo mucho más importante con esto, que la mayoría de la gente no lo sabe. La Biblia no solamente no está en contra del aborto, sino que está a favor. Y como si fuera poco, te da instrucciones para hacerlo. Que esto la mayoría de la gente no lo sabe. No me acuerdo específicamente cuál es el pasaje de la Biblia. Es en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en donde dice que si un hombre celoso encuentra a su mujer embarazada y piensa que le metió los cuernos y el hijo no es de él, puede ir adelante del sacerdote y el sacerdote tiene como una pócima mágica que se la termina dando a la mujer y la mujer puede tener un aborto completamente avalado por la iglesia. O sea que, según la Biblia, no solamente se puede tener un aborto, sino que te da instrucciones para hacerlo. Y aún así la mayoría de la gente está en contra de esto por la Biblia.
para mí eso es ignorancia. ¿Sabían esto de las instrucciones para abortar? No. Búsquenlo. Sé que está en el libro de números. El suicidio, ahora que hablaba de tener problemas mentales y te dabas con un cuchillo, tampoco está mal, según la Biblia. En algunos lugares es celebrado. Pero lo primero que se dice es, que si se suicida se va directamente al infierno. No es así, según la Biblia. Y lo de la pena de muerte, sinceramente, no sé cómo justificarlo, porque matar a una persona... O sea, yo sinceramente preferiría 1000 veces la pena de muerte a cadena perpetua. Yo no me imaginaría pasarme todos los años de mi vida en una cárcel de las peores maneras que te podés imaginar. En cambio, te matan y se acabó el problema. Para mí es mucho mejor No lo dice la Biblia, pero sí la historia. Incluso se ha matado en nombre de la religión. Ajá. Es el nombre de lo que más se ha matado, tal vez. Entonces, o sea, me parece que, o sea, son problemas complejos. Estamos hablando de Alec Baldwin, que no tiene mucho que ver con nada de esto, pero sinceramente creo que como la decía, comparación filosófica de Hollywood, que es la Biblia. Ahí va. Ya, otro más, parece que hoy lo tenemos todo. Yo sé que no estamos hablando de una película. No, acá no pasamos películas, hablamos de noticias. Así que no sé, tío, lamentablemente, o sea, no deja de ser una desgracia esto del Baldwin. Ojalá que sobre todo la familia pueda ser resarcida. No sé si será resarcida específicamente por Alec Baldwin, por el seguro o por alguien, pero por más plata que la den, no es que le van a recuperar la vida a nadie. Pero también, ojalá que no vuelva a pasar. En mi opinión, la prohibición de esto no es la solución. La solución es tener más cuidado y tener profesionales que sepan hacer las cosas, pero vamos a ver de qué forma evoluciona esta noticia.